Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Lourdes Sayas Bazán y me es un honor tenerlos aquí a pesar de la lluvia. Por suerte hemos tenido un descansito. No sé si volverá a llover mañana. No. Bueno, aquellos que no saben lo que es NACAE, NACAE es la organización sin fines de lucro que representa los educadores cubanoamericanos, por sus siglas en inglés NACAE. Nosotros somos una organización que ya lleva años funcionando y nuestro interés es preservar nuestro riquísimo legado cultural. A este fin, nosotros llevamos a cabo todos los meses este tipo de ceremonias, o sea, tenemos presentaciones de libros, presentaciones de artistas, presentaciones hasta musicales, todo lo que tenga que ver con nuestro legado cultural. Y hoy tenemos algo muy interesante, muy importante sobre una gran familia que tiene mucha historia en nuestra isla y tenemos a un gran presentador. Ahora los voy a dejar para que haga esta presentación al doctor Justiniani. Gracias. Ups, aquí no quepo. Soy flaco, pero no tanto. Bueno, buenas tardes. Para mí es un verdadero placer tener el gusto de presentar a nuestro conferencista de hoy, que es uno de los pinos nuevos de NACAE, el doctor Daniel Pedreira, que nació en Miami, hijo de padres y exiliados cubanos. Obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida y en una maestría en Ciencias Políticas también en la Universidad Internacional de la Florida. Obtuvo también una maestría en Operaciones de Paz de la Universidad George Mason y una licenciatura en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Miami. Actualmente Daniel es profesor adjunto en la Universidad Internacional de la Florida y en el Miami-Dade College, y también ha dictado clases en la Universidad de Miami y la Universidad de Jacksonville. Daniel acaba de ser electo presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Es primer vicepresidente y pasado presidente del Club de Leones de Miami Buena Vista, Billboard, y es miembro de la directiva de NACAE y del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Desde el 2013 funge como columnista del periódico Libre. Fue presidente de Herencia Cultural Cubana, vicepresidente de la Junta Patriótica Cubana y miembro de los municipios de Cuba en el exilio. Él es autor de El último constituyente, el desarrollo político de Emilio Millo Ochoa, publicado por Aduana Vieja en 2013. An Instrument of Peace, The Full Circle Life of Ambassador Guillermo Bel Ramírez, publicado por Lexington Books en 2019. Y Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, Fundación Lucha y Presente, publicado por el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Con mucho gusto les dejo el micrófono a nuestro conferencista, el doctor Pedreira. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, por tener la valentía de estar aquí hoy después de los días que hemos tenido de lluvia y lo que puede venir después. Muchas gracias a NACAE, tanto a NACAE, al Museo Americano de la Diáspora Cubana, por invitarme a dar esta conferencia, por pensar y por tener confianza en este tema y el interés que tendría para el público.
En estos momentos me siento un poco como el que baila en casa del trompo, porque teniendo aquí al doctor Néstor Carbonell y miembros de su familia, tengo que cuidarme con lo que digo, ¿no? O si dejo algo fuera. Pero de verdad, sinceramente, quiero agradecerles que estén aquí. Significa mucho para mí que estén aquí presentes el doctor Carbonell, su esposa Rosa. También por la línea de los Cortinas, hay personas que, bueno, ese es el apellido que es el corazón de mi tesis doctoral, así que también ese es otro tema, pero bueno, es una familia que tiene mucha historia cubana en ella misma. Este trabajo surgió durante un programa en el cual participé en la Universidad de Tampa el verano pasado, auspiciado por el National Endowment for the Humanities y por el Centro de Estudios de José Martí afiliado, basado en la Universidad de Tampa. Entonces, en mi presentación de hoy quiero compartir aspectos interesantes del papel de la familia Carbonell en el desarrollo de la Cuba republicana y del concepto de cubanía. Pero también quiero compartir con ustedes el proceso de investigación en Tampa. El exilio es la constante inevitable de la historia cubana. A lo largo de la historia de Cuba, y particularmente desde el siglo XIX, varias generaciones han sido moldeadas por periodos de exilio. Gran parte del estudio de la experiencia del exilio cubano se centra en el papel que desempeñó esta comunidad en diferentes ciudades de Estados Unidos y del mundo. Sin embargo, la historia de los exiliados cubanos y su regreso a Cuba es igual de valiosa. Demuestra lo que los cubanos lograron una vez que se logró su sueño de Cuba libre. De las muchas familias cubanas marcadas por la experiencia del exilio, se destaca la familia Carbonell. Su historia de exilio, regreso y nuevo exilio se remonta a finales del siglo XIX. Desde entonces, sus contribuciones al gobierno, la diplomacia, las artes, las letras y los negocios han sido notables. Entre sus distinguidos miembros se encuentran destacados embajadores, escritores y funcionarios electos, incluida una de las primeras mujeres elegidas para el Congreso de Cuba, María Gómez Carbonell. Al mismo tiempo, contribuyeron significativamente al desarrollo del concepto de cubanidad, ayudando así a forjar una nueva nación cubana. Las turbulencias de la política española durante el siglo XIX y el desarrollo de una identidad nacional cubana llegaron a su punto álgido el 10 de octubre de 1868. En la de Majagua, Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo liberó a sus esclavos y llamó a los cubanos a tomar las armas contra España. Durante la siguiente década, los cubanos lucharon por la independencia en lo que se conoció como la Guerra de los 10 años. Mientras algunos cubanos luchaban en los campos de batalla de la Manigua cubana, otros seguían el camino hacia el exilio en el extranjero. Como indicó Carlos Ripoll, muchos cubanos ricos, empresarios industriales y terratenientes también se vieron obligados a buscar refugio en Estados Unidos debido a sus actividades contra España. Es posible que los exiliados cubanos no hayan estado en el centro de la acción militar por la independencia de Cuba, pero desempeñaron un papel importante en el apoyo activo a la lucha por la independencia. Los exiliados cubanos que llegaron a Estados Unidos se asentaron originalmente en dos ciudades clave. En el norte, los cubanos encontraron muchas oportunidades económicas en Nueva York, beneficiándose de los contactos comerciales y las redes establecidas anteriormente. En ese momento, Cayo Hueso era la ciudad más grande de la Florida y disfrutaba de los frutos de una industria tabacalera abundante y robusta. Esto proporcionó a muchos cubanos con experiencia en su propia industria tabacalera oportunidades de empleo en su nuevo hogar. La prosperidad para los exiliados cubanos significó ayuda económica al esfuerzo bélico cubano y pronto los líderes del movimiento independentista cubano movilizaron a la comunidad de Cayo Hueso para solicitar su ayuda. Pronto los periódicos propiedad
de cubanos comenzaron a compartir actualizaciones sobre la guerra en Cuba, estableciendo otro vínculo importante entre los exiliados y su patria. Después de 10 años de lucha, la guerra de independencia de Cuba llegó a su fin con el Pacto de Sanjón, en virtud de una amnistía concedida a los cubanos que participaron activamente en la guerra. Muchos exiliados cubanos regresaron a Cuba. Sin embargo, muchos permanecieron en Estados Unidos, manteniendo sus empleos en una próspera industria tabacalera. En Cuba, los generales Antonio Maceo Grajales, Calixto García Íñiguez y otros militares protagonizaron la protesta de Baraguá en oposición a los términos del Pacto del Sanjón. En 1879 estalló una segunda, aunque efímera, guerra por la independencia. Conocida como la Guerra Chiquita, este esfuerzo terminó en derrota para los cubanos en 1880. El movimiento independentista cubano no había terminado. En los años siguientes surgirían nuevos líderes como José Martí para tomar las riendas de la lucha por la independencia. También surgirían nuevos escenarios para la libertad cubana. Un incendio en 1886 devastó la mayor parte de la industria tabacalera de Cayo Hueso, lo que obligó a los hombres de negocio y trabajadores a trasladarse al norte, a Tampa. El año anterior, los magnates españoles del tabaco, Serafín Sánchez, Ignacio Aya y Vicente Martínez Ibor, pusieron en marcha planes para construir fábricas en Tampa. Pronto, otros propietarios de fábricas siguieron su ejemplo y Tampa se convirtió en el nuevo epicentro de la actividad cubana en la Florida. La historia de la familia Carbonell y su papel en la configuración de la política y la cultura cubana comienza con Néstor Leonelo Carbonell y Figueroa. Nacido en Santi Espíritus en 1846, Carbonell se unió a la lucha por la independencia durante la Guerra de los 10 años. En 1868 atendió el llamado de Céspedes a la independencia y se rebeló en su plantación Los Melones. Durante la guerra presenció el incendio de Bayamo en 1869 y combatió en las batallas de Santa Teresa, Atoyaosa, San José, Guasimal, Santa Elena, Paso de Cataño, San Agustín, Los Hondones, Tunas, El Malangal, San Antonio Abad del Jíbaro y Meloncito, donde resultó herido. La guerra les cobró un alto precio para Carbonell y su familia. Perdió a su esposa Bonifacia Malta Cuellar y a 4 de sus hijos, Ana, Carlos, Leonelo, Blanca Isabel y Gaspar, en la misma semana víctimas de la viruela. En la batalla de Atoyaosa en 1870, cuando Carbonell, obligado a recuperar a los muertos y heridos, se encontró con su hermano herido de muerte, el capitán Gaspar Carbonell y Figueroa, que luchaban en las filas españolas. O sea que estas secuelas familiares fueron importantes. Durante la guerra, Carbonell fue conocido como la imprenta ambulante por su capacidad de recitar de memoria y luego imprimir los discursos y gritos de guerra que escuchó del propio Céspedes, guardándolos para las futuras generaciones de cubanos. También fue conocido como un orador excepcional, recitando algunos de los discursos, artículos y otras obras más significativas de la época, ante la admiración y el aplauso del público. El amor por las artes y las letras y su preservación para las generaciones futuras se convertiría en una característica definitoria de esta talentosa familia que continúa hoy en día. Tras el final de la guerra en 1878, Carbonell se trasladó a La Habana con sus 3 hijos restantes, el Hijo de Jesús, María de la Natación y Natalia. En la capital de Cuba, Carbonell se casó en segundas nupcias con Eloísa Rivero y Brito. El matrimonio tuvo 10 hijos. De ahí viene la extensa familia Carbonell. Candelaria Eloísa, José Manuel, Rosa María, Néstor Leonelo, Blanca Rosa, María de la Encarnación, Carmela, Gaspar, Juan Bautista y Miguel Ángel. Sus diversos lugares de nacimiento, Cayo Hueso, Tampa y Cuba,
son un testimonio de la tumultuosa historia de Cuba a finales del siglo XIX. En 1879 viajó a Jacmel, Haití, para apoyar a los clubes revolucionarios cubanos que continuaban en la lucha por la independencia mientras mantenían comunicación con el general Maceo, también en Haití. A su regreso a Cuba en 1880, Carbonell y su familia se establecieron en Alquizar. En 1888, Carbonell y su familia abandonaron Cuba y se establecieron en Cayo Hueso. Mientras estuvo ahí, Carbonell fundó una escuela y escribió para varios periódicos de La Habana y el continente americano de México. Fue en Cayo Hueso donde, para disgusto de otros cubanos independentistas de la ciudad, rechazó la oferta de ayudar a Manuel García, el autoproclamado rey de los campos de Cuba, debido a su fama de bandido. La reacción violenta contra su oposición a la ayuda de García lo llevó a decidir abandonar Cayo Hueso en 1889. Originalmente tenía la intención de establecerse en la ciudad de Nueva York, pero finalmente eligió Tampa como su nuevo hogar y serviría como conducto para capítulos clave en el movimiento de independencia de Cuba. Mientras estaba en Tampa, Carbonell fundó y operó una librería llamada Galería Literaria, donde los lectores podían obtener periódicos a favor de la independencia. Uniéndose a las voces anticlericales de la época que prevalecían en Tampa, declaró que la Iglesia Católica se erige como enemiga de la verdad científica, la justicia y la libertad. También fundó un club patriótico, el Club Ignacio Agramonte, y fue su presidente en 1891. Su hijo mayor, Eligio de Jesús, ejerció como secretario del club, mientras que José Fernando Gómez Santoyo, futuro yerno del mayor de los Carbonell, ejerció como su tesorero. Nacido en Santi Espíritus el 9 de septiembre de 1867, Eligio de Jesús Carbonell Malta creció cerca de su padre. El primogénito de la familia soportó dificultades personales, habiendo presenciado la muerte de su madre y 4 de sus hermanos en una semana. Criado en la Manigua mientras su padre luchaba en la Guerra de los 10 años, la causa patriótica fue parte de su carácter desde temprana edad. El hijo tenía poco más de 20 años cuando llegó a Tampa con su padre, su madrastra y los hermanos restantes. Ahí fundó los periódicos El Mosquito y La Contienda. También mantuvo correspondencia con el poeta cubano y líder independentista José Martí, entonces radicado en la ciudad de Nueva York. Ayudó a su padre en la gestión del Club Ignacio Agramonte y fue su asesor de mayor confianza. Fue Eligio quien sugirió a su padre que invitara a Martí a viajar a Tampa para conmemorar el 20 aniversario del fusilamiento de los estudiantes de medicina cubanos por las fuerzas españolas el 27 de noviembre de 1871. Si bien la visita de Martí a Tampa seguramente sería memorable e importante para levantar la moral del movimiento independentista, los Carbonell no podían haber estado conscientes de la importancia de la visita en los anales de la historia cubana. Martí aceptó la oferta de los Carbonell y los visitó en Tampa para pronunciar un discurso ante el Club Ignacio Agramonte el 26 de noviembre de 1891. En el Liceo Cubano de Ybor City, Martí pronunció lo que se convertiría en uno de sus discursos más famosos, conocido como Con todos y para el bien de todos. Al día siguiente, siguió el discurso con otro que ocupa un lugar igualmente venerado en la historia de Cuba, Los Pinos Nuevos. La visita de Martí a Tampa generó tal entusiasmo que se formó una liga de instrucción como la Liga de Nueva York. Entre su primera visita en noviembre de 1891 y su muerte en mayo de 1895, Martí visitó Tampa al menos 20 veces. En sus memorias, Oreste Ferrara Marino, el italiano que acompañó a Cuba en su guerra de independencia, recordó la casa de su futuro suegro, Federico Sánchez, en Ybor City, que servía de lugar de encuentro para los muchos cubanos ilustres que pasaban por Tampa. Ahí, recordaba Ferrara, Martí dictaba al mayor de los Carbonell, Eligio, artículos y manifiestos. Sobre el anciano Carbonell, Martí señaló:
Soñaba con congregar a todos los cubanos del mundo y los llamó, los primeros en congregarse en una sola casa. Martí también destacó las virtudes patrióticas de los Carbonell más jóvenes, apodando a Candelaria Carbonell como la Virgencita de Ybor. Otro de los hijos más pequeños de Carbonell, José Manuel, se sintió profundamente conmovido por la presencia de Martí. Nacido en Alquizar el 3 de julio de 1880, era un niño cuando sus padres se fueron de Cuba para establecerse en Cayo Hueso y más tarde en Tampa. A los 11 años conoció a Martí durante su primera visita a Tampa, un evento que tuvo un profundo impacto en su vida. Como señaló el doctor Octavio R. Costa, la admiración de José Manuel por Martí crecería en los próximos años y nunca olvidaría la última visita de Martí a Tampa. Los cubanos se despidieron del apóstol, el adolescente que aún no había cumplido los 14 años, porque eso fue el 26 de mayo de 1894, se arrojó a sus brazos para despedirse de él. El gran cubano lo abrazó con cariño paternal y le dejó un beso en la frente. Siguiendo los pasos de su padre y su hermano, José Manuel fundó un periódico, El Expedicionario. Después de años de arduo trabajo, las condiciones volvieron a estar maduras para una nueva guerra de independencia. El 24 de febrero de 1895, las fuerzas independentistas de toda Cuba, lideradas por Martí, se levantaron en armas en lo que se conoció como el Grito de Baire. Esta guerra necesaria pondría a Cuba en el camino de la independencia, pero a un precio. El propio Martí fue asesinado el 19 de mayo del mismo año, seguido por Maceo el 7 de diciembre de 1896. Tras la muerte de Martí en combate en Dos Ríos, José Manuel, de 15 años, se incorporó a la guerra a principios de 1896. Al alcanzar el grado de teniente en la guerra, fue testigo de la ocupación estadounidense, de los debates de la Asamblea en el Cerro, del fin del dominio colonial español, de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, del desarrollo de la enmienda Platt, de las primeras elecciones generales del país y del nacimiento de la República de Cuba. De hecho, José Manuel estaba a punto de desempeñar un papel como una de las principales figuras públicas de la nueva república. En 1898, Estados Unidos invadió Cuba tras la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana. Las fuerzas españolas fueron derrotadas unos meses después y su pérdida de Cuba junto con Puerto Rico y las Filipinas representó el final del Imperio Español. Estados Unidos supervisó la reconstrucción política, económica y social de Cuba mientras se preparaba para convertirse en una república independiente. La independencia de Cuba llegó el 20 de mayo de 1902, cuando las tropas estadounidenses entregaron el poder al primer presidente del país, Tomás Estrada Palma, estableciendo así la República de Cuba. El establecimiento de una república cubana independiente fue agridulce para Néstor Leonel Carbonell. A su regreso a Cuba, el hijo continuó escribiendo artículos para publicaciones como Cuba Libre antes de morir poco después, el 5 de agosto de 1899. A pesar de las tragedias personales que acentuaron su vida, Néstor Leonel pudo contribuir a la nueva República Cubana. En 1902 fundó el Ateneo de La Habana, una sociedad social, cultural y literaria, y fue su primer presidente, dedicando su vida a la libertad de Cuba y habiendo visto realizado su sueño. El patriarca del clan Carbonell falleció en La Habana el 8 de noviembre de 1923. Sus descendientes continuarían desempeñando un papel importante en la configuración de la política, la cultura y las ideas sobre el nacionalismo y la cubanidad en Cuba. Quiero compartir, como mencioné, las imágenes están un poco de orden, pero hablar un poco del proceso de investigación. O sea, claro, decir Carbonell para muchas personas es decir Cuba. Y para mí tenía esa idea de los Carbonell por haber interactuado con miembros de la familia y haber leído algunas cosas, pero desconocía mucho de esa época en Tampa, y gracias a este programa en el que participé en Tampa pude
casi caminar en sus huellas y ver dónde se desarrollaron a finales del siglo XIX. Entonces solo quiero recalcar algunos puntos aquí que no mencioné del trabajo. Bueno, las fuentes para este trabajo vienen de algunas cartas, discursos, documentos gubernamentales, libros escritos por ellos, crónicas periodísticas, también libros escritos sobre ellos, memorias, entrevistas. O sea que hay mucho material, pero no está en un lugar uniforme, o sea que hay que buscarlo. Ya hablé de Néstor Leonelo Carbonell, el patriarca de la familia. Esta es la famosa foto de Martí en Tampa, en la fábrica de tabaco de Martínez y Bor. Esa fábrica de tabaco se mantiene hoy en día en pie, pero bueno, es una de las fotos más emblemáticas. Se dice que, no sé si Eligio está en la foto, he leído que sí, pero no sé identificarlo en la foto, pero bueno, esa es la foto famosa de Martín Tampa. Esta es una placa que está en donde estaba el Liceo Cubano, donde Martí dictó esos discursos de con todos y para el bien de todos, y Los Pinos Nuevos. El liceo hace años que se demolió, se construyó otro edificio ahí, pero queda esta placa, y ahí en uno de los renglones menciona a Néstor Leonelo Carbonell, o sea que la huella Carbonell, el nombre Carbonell todavía se menciona en Tampa. Este es Eligio Carbonell. Ya mencioné su biografía, pero un dato que no mencioné que está aquí es que él, antes de fallecer, comenzó a escribir un libro que se titulaba Cuba en Tampa. Solo logró escribir 6 capítulos antes de fallecer, o sea que ese libro nunca fue publicado. Tengo entendido que existe una copia en Cuba, en un archivo que alguien vio y me lo dijo, pero o sea, sería una de esas publicaciones que en un mundo ideal se publicaría porque debe de ser muy interesante el tema. Aquí viene José Manuel Carbonell Rivero, o sea, hijo de Néstor Leonelo del segundo matrimonio, pero de los mayores, o sea, por eso cae en lo que llamo la primera generación, porque es esta generación que, como ya verán en un momento, tiene sus particularidades. Que bueno, esta es una foto, está un poco borrosa aquí por el tamaño, pero es del funeral de Néstor Leonelo en Cuba en 1923. Algunas de las características de esta primera generación fue la generación que fue al exilio, la primera generación que fue al exilio. Contribuyeron a la independencia de Cuba y al nacionalismo cubano a través de su labor política y cultural. Tuvieron un vínculo directo con José Martí, no solo que lo conocieron, sino interactuaron con él y estuvieron presentes en algunos de los capítulos más emblemáticos de la vida de Martí. También fue la generación que pudo regresar a Cuba después que se exiliaron. Y ya las próximas generaciones expandieron en esas contribuciones ya en la República, incluso en el exilio, lo siguen haciendo. La huella de los Carbonell en Tampa, como dije, el apellido Carbonell no es que esté en todos los letreros en Tampa, pero de vez en cuando salen cosas interesantes. Ya mencioné el letrero del Liceo Cubano, o sea, letreros públicos. Hay un edificio de viviendas, hay varios edificios de viviendas que tienen nombres de patriotas cubanos, uno de Martí, otro de Maceo. Hay uno con el apellido Carbonell. Hay libros en los archivos como donde mencionan a los Carbonell, de José Martí. Aquí hay un facsímil de una carta publicada en un periódico de la época de Tampa por uno de los Carbonell también. En los archivos encontré esta foto, no sé si la familia me puede ayudar a identificar quién es la muchacha en la foto, pero estaba en un archivo que decía Carbonell y solo estaba la foto. Una presentación a la que fui donde estaban los afiches esos que también estaban al principio. Y en los cementerios también hay tumbas que dicen Carbonell, pero no desconozco si son de la misma rama o cuál es la relación, pero el apellido está muy presente en Tampa, en el área de Ybor City de Tampa.
Y bueno, para concluir, quiero dar de nuevo mi agradecimiento a NACAE, al Museo Americano de la Diáspora Cubana, al National Endowment for the Humanities y al Centro de Estudios de José Martí afiliado de la Universidad de Tampa por darme la oportunidad de investigar este tema tan interesante que bueno, he descubierto que hay mucha tela por donde cortar, no es solo el tema de esta generación, sino yo quiero seguir investigando sobre qué hicieron cuando llegaron a Cuba, que más o menos tengo idea, pero hay mucha tela por donde cortar, así que ya veremos si esa investigación seguro que va a seguir. Así que, bueno, y aquí fueron algunos de los lugares a donde fui a hacer investigación en Tampa y en Miami, la Universidad de Tampa, la Universidad de South Florida, el Museo de Ybor City, el Centro de Historia de Tampa Bay, las bibliotecas públicas del condado Hillsborough, etcétera. Tampa es un lugar muy interesante para los que no han estado mucho tiempo, aunque hayan ido un poquito, porque hay tantos episodios de la historia de Cuba que nosotros nos conocemos desde niños en muchos casos y no sabemos que ocurrieron en Tampa. Pensamos que a lo mejor fue en Nueva York o en otra ciudad, pero ocurrió en Tampa. Yo, por ejemplo, fui a una biblioteca pública a ver qué había de los Carboneros, la historia de Tampa, de Ybor City, y estaba en el área de lo que era West Tampa, una biblioteca muy antigua de las construidas por Carnegie hace más de 100 años. Y buscando la historia de ese edificio, me entero que ese edificio antes que construyeran la biblioteca era una fábrica de tabacos. Y fue la fábrica de tabaco donde se hizo el tabaco, donde se enrolló los planes de la guerra de independencia, de la historia de que después se le pasaron a Martí. O sea que tantos episodios emblemáticos de la historia de Cuba suceden y uno cuando está ahí, la verdad que queda impresionado. Así que bueno, con eso concluyo. Les doy muchas gracias y bueno, me gustaría sus comentarios y si el doctor Carbonell quiere decir algunas palabras sería más que perfecto. Gracias. A ver dónde coloco esto para arriba. ¿Lo subo? Como quieras. Está bien. Buenas noches a todos y gracias por concurrir a esta sesión. Gracias en particular a Daniel por esa presentación tan bien documentada, tan amena, en la que él enlaza la familia Carbonell con la historia de Cuba. Y eso es lo importante, porque da la casualidad de que esa Tampa, con el viaje de Martí en el 91, fue algo que no sospechaba nadie desde el punto de vista de la importancia, la trascendencia que tuvo. Desde el punto de vista no solo de esos famosos discursos de Martí, posiblemente los dos discursos más prominentes que tú mencionaste, por la libertad, por Cuba, los Pinos Nuevos, pero las sesiones que se desarrollaron en Tampa sentaron las bases, trasladadas posteriormente a Cayo Hueso, para establecer las bases del Partido Revolucionario Cubano
que le dio impulso a la guerra final de la independencia de Cuba. De modo que esa concatenación de hechos y de acontecimientos fue algo no sospechado por nadie, pero que tuvo una trascendencia enorme. Pero aparte, desde el punto de vista histórico, para la familia Carbonell fue algo excepcional. Comenzando por el patriarca Néstor Leonelo Carbonell, que fue el eje, junto con su hijo mayor Eligio, el eje de todo ese movimiento fue él. Y estableció una relación personal bastante íntima con Martí. No solo en los eventos públicos que se desarrollaron, sino en la casa de Carbonell, en tertulia informal con Martí. Debe haber sido algo excepcional. ¿Cómo me entero yo de algunas de estas cosas? Claro que he leído bastante, pero a través de un testigo. Mi abuelo, por la rama de mi padre, José Manuel Carbonell. 11 años tenía cuando Martí fue por primera vez a Tampa, en el 91. 11 años. Estuvo muy cerca de él. En uno de los eventos, José Manuel Carbonell a los 11 pronunció su primer discursito frente a Martí. Y su hermana, Canda, conocida como Candita, recitó su primera poesía. Y conmovió tanto a Martí que antes de irse, Martí le dedicó unas estrofas que él llamó y se la dedicó a la Virgencita de Ybor. Eso quedó para siempre incrustado en esos recuerdos de ellos y del resto de la familia. En el caso de los demás hijos, tuve yo también, algunos de ellos, una relación personal. No con Néstor Leonelo, no llegué a conocerlo, pero a través de los hijos pude captar muchas de esas anécdotas. Hijos que también tuvieron una posición muy prominente en las academias, tanto de artes y letras como de historia, en las embajadas y en los círculos culturales. Y me refiero, entre otros, a Néstor Carbonell Rivero y a Miguel Ángel Carbonell, prominentes en el campo de la cultura ampliamente. De modo que, ¿qué representa para la familia Carbonell ese apellido? Puedo decirles que lo llevamos con orgullo, muy honrados de llevarlos, pero aclaro, lo llevamos no como símbolo de exhibición, sino como bandera de responsabilidad. Y eso es lo que he tratado de transmitirle a mis hijos y nietos. Los apellidos obligan a la descendencia a respetar y seguir los valores y tradiciones de la familia. Y sobre todo, a proteger y defender la libertad, sin la cual el ser humano
pierde su dignidad y todos sus derechos. Solo me queda mencionarles como recuerdo, tratando de empatar la familia con la historia. Mi relación con José Manuel Carbonell fue íntima, no solo escuchando sus versos, sus discursos, sino acompañándolos en algunos eventos trascendentales. Fue él, en el año 53, el orador único seleccionado para celebrar, conmemorar el centenario de José Martí en sesión plenaria en el Capitolio Nacional. Allí estuve con él. Qué impacto, qué recuerdos que no se han borrado de mi mente. Y fue tal la relación íntima y el impacto que me produjo su fallecimiento cuando marchó al exilio y fue primero a México, y allí fue recibido con todos los honores por haber sido el decano del cuerpo diplomático representando a Cuba como embajador, con una relación íntima con varios presidentes. Trataron de que se quedara en México y él dijo que no, que mientras México continuase con su política de contemporización con el régimen de Castro, él no podía permanecer en México y vino a los Estados Unidos y aquí murió. Tenía casi 90 años. Poco después de fallecer él, le dediqué unas líneas en lo que yo llamé un medallón. Y al final, según me cuentan, no estando yo en Miami cuando fallece, pero lo que me cuentan los familiares, que él estaba luchando por continuar su vida lo más posible, pero ya no podía más. Y al final, en delirio, ya casi perdiendo su dominio de las ideas y de las palabras, pero lo suficiente para pronunciar discursos, dictar proclamas, todas en relación con Cuba, y lo que él soñaba, la guerra de independencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Pidió que le entregaran el uniforme para desembarcar en Cuba. Y yo escribí muy emocionado diciendo: quiero pensar que fue verdad, que no ha muerto, que desembarcó en Cuba. Su mirada fulgurante y la frente despejada, el fusil en una mano y en la otra la bandera desplegada. Así me despedí de él en esos momentos. Y hoy que hablamos de los Carbonell, pero realmente, señores, no estamos conmemorando ni celebrando únicamente a los Carbonell. Lo estamos haciendo al mismo tiempo con el apóstol de los Carbonell y de todo el pueblo de Cuba, con José Martí. Y yo quiero terminar estas brevísimas palabras de agradecimiento con un soneto que José Manuel le dedicó a José Martí.
el José Martí que él conoció y sintió y siguió. Unos versos que yo de niño me pidieron que recitara en una de las conmemoraciones de Martí. Este es el soneto de José Manuel Carbonell. Eran sus ojos negros, la frente amplia y serena, blanca la tez, poblado el bigote sahareño, la polínea cabeza de ademán principeño y el cerebro una jaula de ruiseñores llena. Rostro, espejo de una placidez nazarena, pensando en Cuba opresa, fruncía adusto el ceño y romper anunciaba en profético sueño los férreos eslabones de ominosa cadena. Yo alzaré el mundo, dijo, al fulminar el rayo que desplomó su vida en los campos de Mayo, y como lluvia de oro hizo en la noche luz. Yo quiero que se sepa, clamó iluminativo, que por servir mi tierra únicamente vivo y que por verla libre me clavaré en la cruz. Muchas gracias. Mira, supe de esa familia. No tengo un dato concreto, pero es posible que haya algún tipo de parentesco de relación. Yo no tengo, ya te digo, nada específico, pero no es la primera vez que escucho de esa posibilidad. Así que sí, lo voy Era un gran patriota también. Sí, es posible. Precisamente de la casa donde él vivía, fue donde salió toda la gente de Mariel que vinieron para acá, de Cuba, cuando el puente de Mariel, del río Mosquito, se llama río Mosquito, y como vi ahí también un periódico, el Mosquito, dije, no sé, porque el río Mosquito es de donde salieron todas las personas que vinieron por el Mariel. Yo también, una de mis posibles salidas era por Mariel, y tenía las hijas recién nacidas en el año 80, y era muy chiquitita y no quise venir en aquella época acá. Y vine ahora hace 8 años que estoy aquí. Así que, pero bueno, nunca es tarde cuando lo he dicho buena, dice. Bueno. No, yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente un comentario. El apellido obliga, pero no se puede cumplir la obligación si el alma no obliga. Usted es escritor, usted es un patriota que fue a Cuba a pelear por la
libertad de Cuba. Usted ha escrito muchos libros importantísimos relacionados con la historia de Cuba y relacionados con la familia, lo cual resulta interesante porque él puede escribir sobre la familia y sobre la historia de Cuba al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, como brigadista, ser también parte de Cuba. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera solo agradecer a Daniel por una parte por traernos a nuestras generaciones de hoy la posibilidad de conocer historias tan importantes que no deben nunca quedar en el olvido. Agradecerle a Nelson y a Néstor y a su familia, a quien tengo el gusto de conocer desde hace unos años y por quienes siento tanto cariño, por siempre ayudarnos a estas nuevas generaciones, ¿no? A no olvidar las obligaciones de los apellidos, de la patria y a tender un lazo con nuestra patria, no importa dónde estemos. Solo quería expresar mi agradecimiento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Nesti. Ha sido, yo creo que, estupenda esta presentación. Ahora tendremos julio y agosto que vamos a descansar, pero en septiembre estén pendientes porque vamos a tener también otra presentación muy interesante. Gracias a todos y espero que no llueva.